llamo Javier Iglesias, estoy aquí con mi compañera Alba Fernández y Marina López para hablaros sobre nuestro trabajo fin de carrera, que es el tratamiento de una corriente residual procedente de una industria de fertilizantes. Vamos a hablar sobre una introducción breve a la industria de los fertilizantes, así como introducir la problemática que genera, un estudio sobre las diferentes vías de tratamiento, seguido de un diseño de las alternativas seleccionadas en detalle, y finalmente haremos una valoración económica y comentaremos aspectos de seguridad y conclusiones. Los fertilizantes son sustancias que aportan, los fertilizantes son compuestos químicos que aportan sustancias que las plantas y los vegetales necesitan para su nutrición y crecimiento. Esos compuestos se dividen en dos grupos, macronutrientes y micronutrientes, aquí están, y se requieren para la viabilidad de los cultivos. Se puede observar en esta gráfica que la industria de los fertilizantes tiene una tendencia ascendente a medida que aumenta la población mundial con el transcurso de los años y se requieren cada vez más cultivos agrovegetales para generar alimentos. Este es el proceso de fabricación del nitrato amónico, que se realiza por una conocida empresa de la región de Asturias. El nitrato amónico se utiliza como base de los fertilizantes inorgánicos nitrogenados y nuestra corriente residual se genera en esta etapa de aquí. Este es un reactor de tipo tubular donde el ácido nítrico reacciona con el amoníaco gas y como es una reacción muy exotérmica se genera un vapor porque la reacción tiene lugar a 170 grados y ese vapor arrastra consigo parte de la sal, por lo cual está contaminado con el nitrato amónico a un nivel suficientemente bajo como para que se pueda aprovechar, pero a la vez suficientemente alto para que no pueda ser vertido, que ya aquí es la problemática que surge. Estas son las características que tiene nuestro vapor, un caudal de unos 200 metros cúbicos al día, con unas concentraciones altas de nitrógeno, 750 partes por millón en forma amoniacal y 2.500 partes por millón en forma de nitrato. Los límites de vertido disponibles para el tratamiento para estas aguas son solo de 15 partes por millón de amonio y 25 partes por millón de nitrato, por lo cual se necesita hacer tratamientos para poder reducir estas altas concentraciones de nitrógeno. Ahora vamos a hablar de las diferentes técnicas que hemos estudiado para el tratamiento. Hemos seleccionado 3 familias de técnicas, incluyendo técnicas físicas, químicas y biológicas. Y dentro de cada una de estas familias hemos valorado operaciones con membranas como la electrodiálisis y la electrodiálisis de membrana bipolar o la ósmosis inversa, operaciones con cambio de fase como la evaporación y la condensación, o operaciones de transferencia de materia como absorción, desorción e intercambio iónico. De todas estas, hemos seleccionado la ósmosis inversa porque consigue un alto grado de concentración en comparación a la electrodiálisis y el consumo energético es menor. La evaporación y la condensación se han descartado porque no carecemos de una corriente criogénica y porque el consumo elevado de energía las hacen no competitivas frente a otras técnicas. Después, dentro de las técnicas químicas, hemos considerado la cloración al breakpoint y la incineración térmica, y ambas han sido descartadas porque generan residuos. Finalmente, se valoran técnicas biológicas, una combinación entre procesos autotróficos y heterotróficos. Las técnicas seleccionadas finalmente han sido estas. Este es el diagrama del proceso en el que tenemos un pretratamiento y después valoramos 3 líneas diferentes con la obtención en cada línea de diferentes productos. A continuación mi compañera continúa con la exposición. Yo en primer lugar voy a hablar de la etapa correspondiente a un pretratamiento. Esta etapa va a ser común a las 3 líneas. Este pretratamiento va a consistir en un proceso de filtración que en primer lugar se llevará a cabo empleando 2 filtros de arena en paralelo, de manera que mientras uno se encuentra en operación, el otro va a encontrar el lavado. Seguido de este proceso de filtración se llevará a cabo un proceso de filtración empleando un filtro de cartucho con el fin de asegurar que todos los sólidos son eliminados y que no dañen ninguno de los equipos posteriores. En primer lugar voy a hablar del filtro de arena y el diseño del mismo. Se ha optado por seleccionar un lecho mixto de antracita y arena. La finalidad de haber seleccionado esto es que este tipo de filtros retienen todos los sólidos, incluso en aquellos casos en que pudieran aumentar los sólidos suspendidos totales de una forma brusca. Este lecho en primer lugar se situará la arena en la parte superior, mientras que la antracita se encontrará en la parte inferior del mismo. Para estas condiciones de operación de un caudal a tratar de 200 metros cúbicos al día y una velocidad para la filtración en agua recomendada de 10 metros a la hora, se obtienen las siguientes dimensiones para los filtros de arena: de un área de 0,83 metros cuadrados, un diámetro de 0,42 metros y una altura del mismo de 2 metros. Otro parámetro de diseño importante a la hora de diseñar los filtros de arena es la calidad de presión de los mismos.
se calculará mediante esta ecuación, la cual depende tanto de las propiedades físicas del fluido como de las propiedades del material filtrante. Por ello, es necesario el cálculo de la caída de presión por separado, en primer lugar para la arena y en segundo lugar para la antracita, obteniendo una caída de presión total de 1,15 metros. Como os he indicado previamente, la utilidad del filtro del cartucho es la eliminación completa de los sólidos, ya que estos podrían dañar los distintos equipos. Para las condiciones de operación previamente mencionadas, se ha seleccionado un filtro de cartucho comercial de las siguientes características: un área de 1 metro cuadrado, un diámetro de 1,13 metros y una longitud nominal de 1,02 metros. A continuación, mi compañera Marina continúa con Yo hablaré de la primera línea de tratamiento, que será una ósmosis inversa, donde se obtendrán dos productos principales: agua desionizada y nitrato amónico concentrado. Como se observa en el diagrama, el efluente a tratar con una concentración del 0,3% en peso de la sal es llevado a un tanque de control y regulación de pH. A continuación es sometido a un proceso de ósmosis inversa, donde se obtendrá agua desionizada con una baja concentración de la sal, 5 ppm de amonio y 15 ppm de nitrato, y una corriente de nitrato amónico concentrado del 16% en peso, que será reincorporada al proceso de producción de la sal. Como se observa, se opera en tres etapas: una primera etapa de preconcentración, una siguiente etapa de concentración del retenido y una última etapa de purificación del permeado obtenido. Para atravesar la membrana, la corriente de alimentación debe vencer la presión osmótica. Para ello se colocarán dos bombas de la presión. La primera se colocará antes de la etapa de preconcentración, que aumentará la presión hasta 40 bar. La segunda bomba se colocará antes de la etapa de purificación y aumentará la presión hasta 50 bar. Como se observa en la tabla, la potencia de la primera bomba es de 12 kilovatios y la de la segunda de 15 kilovatios. Hablando del equipo de osmosis inversa, se han seleccionado los módulos espirales, ya que presentan las siguientes ventajas: menor consumo energético, resistencia al ensuciamiento y facilidad de limpieza. Hablaremos un poco del diseño de las etapas de la osmosis inversa. En primer lugar, en la etapa de preconcentración se ha diseñado el proceso para operar en 3 pasos en serie, obteniéndose un retenido que se enviará a la siguiente etapa de concentración y un permeado que será enviado a la etapa de purificación. El área de la membrana se calcula con esta ecuación. El caudal de permeado entra en la densidad del flujo de permeado y, como se observa en la tabla, se ha obtenido la siguiente área. Para el paso 1, un área de 148 metros cuadrados, para el segundo paso un área de 74 metros cuadrados y para el tercer paso un área de 37 metros cuadrados. En la etapa de concentración se opera en un solo paso en serie, en un solo paso, obteniéndose una corriente de nitrato amónico concentrado, que es el producto final. De forma análoga a la etapa anterior, se ha obtenido un área de 37 metros cuadrados. Por último, en la etapa de purificación, se opera en 3 pasos en serie, obteniéndose el producto final de agua desionizada. De forma análoga a las etapas anteriores, se calcula el área y es de 111 metros cuadrados para el primer paso, 74 metros cuadrados para el segundo y 37 metros cuadrados para el último paso. Por último, se ha valorado la instalación de una turbina de recuperación de energía para la corriente de retenido, que sale presurizada a 40 bar. Como se indica en la tabla, la potencia obtenida es de 0,2 kilovatios. Esto es menos de un 2% de la potencia necesaria en la primera bomba de alta presión, por lo que no es rentable la instalación de esta turbina. A continuación pasaremos a la segunda línea de tratamiento, la línea de desorción, absorción e intercambio iónico, donde se obtendrán dos productos principales: sulfato amónico al 5% y nitrato potásico al 17%. Como se indica en el diagrama, el efluente a tratar es llevado a un tanque de control y regulación de pH. Aquí el pH se aumenta hasta 11 para asegurarnos de que todo el amonio se encuentra en su forma amoniacal. A continuación es llevado a un equipo de desorción, donde se produce una corriente gaseosa que será tratada mediante una operación de absorción obteniendo sulfato amónico concentrado, y donde la corriente líquida resultante será llevada a un equipo de intercambio iónico obteniendo nitrato potásico concentrado, 17% en peso. El equipo de desorción, el efluente a tratar, entra por la parte superior con amoníaco y nitrato, y por la parte inferior entra el aire a 60 grados. Se produce una transferencia del amoníaco de la fase líquida a la fase gas, obteniendo una corriente gaseosa de amoníaco con aire que será tratada, como hemos dicho antes, en un equipo de absorción reactiva. Por otro lado, la corriente líquida no tendrá amoníaco y se llevará al equipo de intercambio iónico. A continuación haremos el diseño de la torre. El área se calcula de esta forma, donde G, el flujo de gas, se calcula a partir de las composiciones en equilibrio, y G', la densidad de flujo de gas, se calcula a partir de la velocidad de inundación con la gráfica de Ecker.
La altura de la torre se calcula como el número de unidades de transferencia por la altura de cada unidad de transferencia y, como se observa en esta tabla, se han obtenido los parámetros de diseño de un diámetro de 0,7 metros y una altura de 4,9 metros. A continuación, Alba hablará del equipo de absorción e intercambio. En primer lugar, voy a hablar del equipo de absorción con reacción química. La finalidad de llevar a cabo este proceso es la reacción entre el amoníaco y el ácido sulfúrico con el fin de obtener sulfato amónico, puesto que es un producto interesante en la industria de los fertilizantes. Este proceso se llevará a cabo en una torre de relleno, donde la corriente procedente del proceso de desorción de amoníaco en aire se introducirá por la parte inferior de la torre, mientras que el ácido sulfúrico se introducirá por la parte superior, llevando a cabo, por tanto, un proceso en contracorriente. Las condiciones de operación son presión atmosférica y la temperatura ambiente, y finalmente obtendremos como producto sulfato amónico al 5%. Como ya indicó mi compañera previamente, para el cálculo del área de la torre se empleará esta ecuación, donde la densidad de flujo de gas se calcula mediante la gráfica de Epke, con la diferencia de que el flujo másico de gas es un valor conocido ahora. Se obtienen las siguientes dimensiones para la torre de absorción: un área de 0,27 metros cuadrados y un diámetro de 0,6 metros. Otro parámetro importante en el diseño de la torre es la altura de la misma. Se calculará mediante esta expresión. Puesto que el régimen cinético varía a lo largo de la torre, es necesario la separación de la misma en distintas secciones, puesto que en una primera zona obtendremos una reacción en la interfase, una segunda zona una reacción en la película líquida y una tercera zona de absorción física sin reacción. La suma de las alturas correspondientes a cada una de las secciones proporciona una altura total de la torre de 4,3 metros. A continuación voy a hablar del equipo de intercambio iónico. Este equipo va a tratar la corriente líquida procedente del proceso de desorción. Esta corriente libre de amoníaco contiene principalmente sodio y nitratos. Se introducirá esta corriente en una columna de intercambio aniónico, donde los nitratos serán intercambiados con los cloruros, obteniendo un cloruro de sodio al 0,3%. En cuanto a la línea de dilución, se empleará como diluyente cloruro potásico al 8%, obteniendo como producto nitrato potásico al 17%. En cuanto al diseño de la misma, la altura de la torre se obtendrá mediante la siguiente expresión, donde el volumen real se calculará mediante esta expresión, que depende del volumen teórico, un factor de hinchamiento de la resina y la porosidad de la misma. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: un volumen real de 3,93 metros cúbicos y una altura de la columna de 3,4 metros. A continuación, compañero, continúa. Yo os voy a hablar de la última línea de tratamiento que hemos seleccionado, que es la opción del tratamiento biológico, con el objetivo de obtener aguas depuradas. En esta línea tenemos tres equipos principales. Este es un tratamiento típico de fangos activados, en el cual se mantiene una masa llamada fango activado, activado debido a su alta concentración celular, que se recircula continuamente dentro de este bucle, y una parte expurgada del sistema. Tenemos tres equipos principales: el primer reactor, donde se produce la nitrificación; el segundo reactor, donde se produce la desnitrificación para la conversión de los compuestos nitrogenados a nitrógeno gas; y finalmente un sedimentador para separar los fangos del agua y obtener el efluente purificado con estas concentraciones que permiten su vertido de acuerdo con la normativa. Dado que nuestras aguas no contienen materia carbonada, se debe adicionar para que los microorganismos puedan degradar los contaminantes. Entonces, manteniendo una relación carbono-nitrógeno de 4, se ha seleccionado un metanol como fuente de carbono externo y se ha calculado que se deben suministrar unos 2.500 kilogramos de metanol aproximadamente al día. Conocido el alimento celular, podemos pasar a partir de aquí al diseño de los tres equipos principales de esta línea. El primer equipo es el bioreactor aerobio, que tiene lugar esta reacción que aparece arriba: la oxidación del amoníaco a nitrato por medio de dos familias de microorganismos, los nitrosomas y los nitrobacter. Esta reacción se lleva a lugar en este reactor con aporte de oxígeno y se consigue una eliminación o una conversión al nitrato del 99%. Mediante estas ecuaciones de diseño se calcula el volumen del reactor y ha resultado que es de 82 metros cúbicos. En el segundo reactor, después de haber oxidado todo el amoníaco a nitrato, se persigue la reducción de todo el nitrato a nitrógeno gas libre, que puede ser vertido a la atmósfera. Y esta reacción que aparece arriba se realiza por otra familia de microorganismos, en este caso microorganismos heterótrofos, que necesitan una fuente de carbono orgánica externa.
Se ha trabajado en ausencia de oxígeno, dado que es un reactor anóxico, y se ha conseguido una eliminación o una conversión a nitrógeno gas del 99,5%, alcanzando estas composiciones finales de amonio de 11 ppm y de nitrato de 18 ppm que permiten su vertido. Para el diseño del reactor, el método de diseño que se ha seleccionado es análogo al caso anterior y el volumen obtenido en este caso es de 260 metros cúbicos de reactor. Por último, se ha dimensionado un equipo sedimentador de sólidos para poder separar la biomasa activada de las aguas que se van a verter, por lo cual, empleando el método de las cargas de superficie y con estas ecuaciones de diseño, se ha calculado que el área del sedimentador circular necesario es de 17 metros cuadrados, con una profundidad de 3,6. De forma que este sería el esquema final de la operación, los reactores con el clarificador, y aquí saldría la corriente de agua tratada, mientras que en la parte de abajo del clarificador se concentran los fangos o la biomasa. Y una parte de esa biomasa equivalente a las células que se han reproducido y crecido en este reactor y en este segundo reactor tiene que ser sacada del sistema mediante una purga para mantener las condiciones constantes. Se ha estimado que esa purga es 122,5 kilogramos de células al día, o expresado como caudal, 10 metros cúbicos al día. De esta forma se mantienen las concentraciones de biomasa en los dos reactores constantes y en un valor de 3,5 kilogramos de células por metro cúbico, y se opera con una relación de recirculación externa, esta de aquí, de 0,4. A continuación mi compañera continúa con la valoración económica. A continuación haremos una valoración económica y de seguridad. Capital invertido. Como se muestra en la tabla, la inversión inicial para la línea de osmosis inversa es de 2.300.000 euros. Para la línea de desorción, absorción e intercambio iónico la inversión inicial es de 4 millones de euros, y para la línea de tratamiento biológico la inversión inicial es de casi 5 millones de euros. Los costes de fabricación dependen principalmente de las materias primas y de la energía consumida en el proceso. Para la línea de osmosis inversa no hay consumo de materias primas, sin embargo la energía es muy alta debido a las bombas de alta presión. Esto hace que los costes sean de 250.000 euros. Por el contrario, para las líneas de desorción y tratamiento biológico, los costes de las materias primas son importantes. Esto hace que los costes de fabricación asciendan a 850.000 euros para la línea de desorción y casi 1 millón de euros para la línea de tratamiento biológico. En la línea de osmosis inversa se obtienen dos productos: nitrato amónico al 16% y agua desionizada. Estos productos tienen un valor que asciende a 400.000 euros al año. En la línea de desorción, absorción e intercambio iónico se obtiene sulfato amónico al 5% y nitrato potásico al 17%, productos de gran valor en la industria de fertilizantes, que hace que su valor anual ascienda a 1.300.000 euros. En la línea de tratamiento biológico no se obtiene ningún producto, por lo tanto es cero. Como se observa, el beneficio neto anual para la línea de tratamiento biológico es negativo, o sea, no es un beneficio, sino un coste. En esta gráfica se representa la rentabilidad de cada línea. La línea de tratamiento biológico, representada en verde, se ve que su valor económico disminuye con el tiempo. Por lo tanto, el capital invertido no se recuperará nunca. Si comparamos la línea de osmosis inversa, la azul, y la línea de desorción, la naranja, se ve que a corto plazo la línea de osmosis inversa es más rentable porque la inversión inicial es menor. Sin embargo, la línea de desorción, el capital invertido se recupera antes. A continuación, Alba continuará con las condiciones de seguridad. Finalmente voy a hablar muy brevemente sobre las condiciones de seguridad. En primer lugar, debemos de tener en cuenta la ergonomía, que se considera como la optimización integral de los sistemas hombres-máquina, así como los posibles riesgos de la instalación, donde se incluyen riesgos de los equipos a presión, riesgos eléctricos, resbalones, tropezones, los equipos de protección individual necesarios, los primeros auxilios, así como la toxicología. En cuanto a las consideraciones de higiene, se deben mantener las áreas limpias, así como una higiene personal de los trabajadores. Es muy importante tener un sistema de limpieza eficaz, así como un control de las materias primas. Finalmente, voy a hablar muy brevemente de una de las conclusiones de nuestro proyecto. Cabe destacar que tanto la línea de osmosis inversa como la línea de absorción, desacción e intercambio iónico generan unos productos, por lo que estas serían amortizadas y serían rentables con el tiempo. Sin embargo, la línea de tratamiento biológico no se obtiene ningún tipo de beneficio, sino simplemente cumplir una normativa legal. Cabe destacar también de esta línea el importante consumo de metanol, por lo que hace que se encarezca mucho el proceso.
Gracias por su atención. Sí, bueno, pues el problema que se plantea es un problema que está encima de la mesa, y un problema de difícil solución, como se ha puesto de manifiesto. El grupo se fue acomodando un poco al problema y hizo un trabajo importante de búsqueda de soluciones, que yo creo que es una propuesta de interés, ¿no? Después, a través de sucesivas acomodaciones y recomendaciones y mucho trabajo final, yo creo que la propuesta final está bien y me parece que el proyecto está bien, correcto. Bueno, yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la presión transmembranar en la ósmosis inversa? Pues en la etapa de preconcentración 39 bar y en la etapa de purificación 49 bar. En la etapa de concentración también 39. ¿Y es posible obtener un 16% en peso de nitrato amónico? Sí, operando en 3 pasos en serie en la etapa de preconcentración y luego en un paso en la etapa de concentración, nosotros obtuvimos un 16% de peso. No, que se obtiene, quiero decir, sobre el papel seguro. Bueno, no pero quiero decir, es un porcentaje enorme para ósmosis inversa. Simplemente digo eso, que es un porcentaje muy alto para obtener, digamos, nitrato amónico en ese porcentaje. Bueno, simplemente yo creo que la ósmosis inversa, que tiene una proyección buena ahí, el problema es que, claro, a medida que aumentamos la concentración, la presión osmótica va a subir y llega un momento que no. Y a mí me parece que el 16% es extraordinariamente elevado, pero bueno, habría que comprobarlo. Y luego, bueno, las conclusiones, si las podéis enseñar de nuevo. Bueno, la cuenca hidrográfica del Cantábrico estaría muy enfadada porque ponéis Cantábrico con minúscula, Cantábrico más bien con mayúscula, Bueno, nada, muchas gracias.